la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 12. John chapter 12. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Cristo. En el capítulo 12 vamos a leer del versículo 12 al versículo 19. Lucas 12, del 12 al 19. Luke chapter 12, verse 12 through 19. Y lo leemos alternadamente de un versículo, ustedes el siguiente hasta llegar al último. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, era alternadamente, ustedes iban a leer el 13 adelante. ¿Está bien? Sí, tomaron ramos. Perdón, vamos a aclarar. Juan 12, gracias. Muy diferente la escritura. Vamos a Juan 12, perdón. Y dije Lucas, también disculpa. John 12, Juan 12. Lo voy a leer de nuevo, disculpen. Y así la palabra del Señor. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, ahora sí. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Bien, así nos ponemos en las manos del Señor. Padre Celestial, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, mi Dios, Señor, aquí estamos ante tu hermosa presencia, Señor. En esta hermosa mañana, Señor, para poder aprender de tu palabra, para recordar, Señor, todas las cosas que sucedieron, Señor, en este Señor, que marcó la historia, Señor, en esta, Señor, Semana Santa, Señor, que comienza con este día de las Palmas. Padre, te pedimos, Señor, que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, Señor, y practicarla y memorizarla, Señor, cuando sea necesaria, usarla también. Padre, te pido, Señor, que me uses como siervo para traer tu palabra, Señor. Yo no soy nadie, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señor. Tú mereces toda la honra y toda la gloria, Señor. Y así sea siempre, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Ahí me disculpen, dije Lucas y era San Juan 12. Esta semana es una semana especial. Ay, gracias, hermana. Pues lo hacemos enseguida, ya terminando. Gracias, hermana. Esta semana es una semana muy importante porque es la semana que llamamos la Semana Santa. Y en esta semana se nos recuerda de los hechos que pasaron en la semana antes de que nuestro Señor Jesucristo fuese sepultado y también resucitado, ¿verdad? Entonces, esta semana es muy importante. Comenzamos con el día de hoy, que recordamos que el Señor entró a Jerusalén, y la entrada a Jerusalén fue una entrada como de un rey, dice la palabra. Cuando un rey entra a tomar posesión, tomar su reinado, se hace una entrada triunfal. Regularmente en los tiempos que conocemos hoy se les pone una alfombra roja, donde tiene que ser una alfombra especial del mejor material, pero también finísima, donde va a caminar el rey que va a entrar
y tomar posesión de su lugar. En esta palabra que estamos viendo que todo ocurrió en el día y que el Señor Jesucristo montó un asno para entrar como rey. Y cuando empezamos como de los reyes que toman su poderío, que comienzan a ser rey en su reinado, cuando entran en la entrada triunfal, entran en lo mejor. Ahora en día estamos viendo reyes, por ejemplo, todavía existen reyes en los árabes y en otros lugares, donde cuando ellos entran a tomar su dominio, entran en carros de lujo, carros como Rolls Royce, que son de lo mejor, carísimos, hechos especialmente para ese rey. Entonces, eso es lo máximo. En aquel tiempo era con los caballos más finos, los caballos que no tuvieran ninguna mancha, caballos blancos, resplandecientes, que todo tenían que tener perfecto, escogidos y hasta traídos de otro lugar para que el rey lo montase. Sin embargo, aquí estamos viendo la palabra que el Señor entró en un asno humilde. Sin embargo, no dejaba de ser rey. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, hay un poquito atrás de su palabra. Zechariah 9:9. Dice la palabra del Señor: alégrate mucho, hija de Sión, que voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgado sobre un asno, sobre un pollino, hija de asno. O sea que aquí estaba diciendo la palabra y se estaba cumpliendo la palabra del Señor. Ahí donde leímos en San Juan 12:15, que dice: no temáis, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Esto se cumplió, una profecía se cumplió al el Señor Jesucristo entrar a Jerusalén como un rey. One of the Bible was accomplished, the one in John 12:15, on Zechariah 9:9, it was prophesied the king of Israel would come in on a donkey, and he would come to be the King of Kings of Israel. Entonces aquí estamos viendo la palabra que se cumple, la palabra de Zacarías 9:9 en San Juan 12:15, cuando el Señor entraba por la entrada triunfal. Se supone que los judíos, con sus túnicas, con lo que habían puesto, lo pusieron ante donde el Señor Jesucristo iba a caminar arriba de un asno. Pero no era suficiente, porque el tramo que el Señor tenía que era un poco largo. Entonces fue cuando la gente dijeron: pues vamos a ponerle algo. Merece que el Señor Jesucristo, nuestro Rey, entre y el donde está montado tenga que pasar por las tierras. Entonces comenzaron a practicar y agarrar palmas, por eso le llamamos el Día de Palmas, y comenzaron a poner varias palmas para que el asno donde el Señor iba a entrar era como una entrada de... Aquí vemos que también en la palabra que estamos leyendo al principio dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. O sea que no era un acontecimiento donde había pocas gentes. Dice la palabra que había una grande multitud. Y yo me imagino que no era una multitud de 1,000, ni 10,000, ni 100,000. O sea, una multitud enorme, donde no se podía ni caminar. Ahora, he visto, me he alcanzado a ver una entrada de una reina, la reina Isabela, que y todavía lo hace cuando entra al reinado. Todos están allí a los lados y ella va pasando por el medio. Y todas las personas, a como va pasando la reina, se van y se hincan y le dan homenaje hacia la reina. Lo mismo estamos viendo aquí, que cuando la multitud estaba aquí, le ponían las palmas, se estaban hincando en honor al Señor Jesucristo como el Rey de Israel. Como se había profetizado, aunque venía humilde, aunque venía en un asno, se estaba cumpliendo lo que el Señor había dicho, de que Él tenía que entrar
como un rey de Israel. También hay que entender que mucha gente no conocía al Señor, estaba en la multitud y se preguntaban, ¿y quién es Él? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué ustedes tienen ahí palmas? Entonces comenzó a haber rumores de quién era el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo acababa de hacer uno de los más grandes milagros para cualquier humano, pero no imposibles para Dios. El Señor, el resucitar a Lázaro. Acababa de ocurrir eso y la gente comenzó a desparramar. Hombre, esa persona está entrando, él acaba de hacer un milagro grande donde resucitó a Lázaro de los muertos. The word had been spread that man is into Jerusalem named Jesus, that was going to be the king of Israel, had already done great things. One of the great things was the resurrection of Lazarus, which had been dead in the tomb for 3 days. Yet Jesus Christ said, stand, raise, and come out of the tomb. And people saw that and they were like, what? This has never happened in the history of humankind. Fue algo tremendo cuando Lázaro salió, que le dijo, Lázaro, sal fuera, que le dijo al Señor Jesucristo, y salió fuera. Algo que en la historia nunca va a acontecer. Y en este tiempo aconteció donde el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Y la gente se conmovió y dijo, este hombre tiene poder. Algunos le llamaban profeta, pero sabían que había algo en él. Y por eso vinieron ese día la gran multitud a recibirle en Jerusalén. También hay otros personajes ahí que vemos, como el versículo 19, los fariseos que decían, mira, de nada nos sirvió. Ahora lo siguen más, multiplicando las gentes que están siguiendo a Jesús. Recuerden que los fariseos estaban en contra del Señor, que hicieron todo lo posible de sus partes para que fuera imposible su reinado y aún sus milagros y aún que la gente lo siguiera. Pero en ese momento se dieron cuenta que estaba fallando su plan. Y dijeron, estamos haciendo todo, pero nada está funcionando. El Señor Jesucristo está ganando a más personas, lo están siguiendo mucho más gente, y comenzaron a preocuparse en este momento. So many people were following Jesus Christ because of that miracle, but there is the Pharisees that were against the Lord, and they were worried because they could not stop the people from coming to see the Lord. Cuando pensamos en este tiempo, el Señor me llevaba a pensar sobre esto, sobre quién es el Señor Jesucristo para nosotros. Sabemos quién fue el Señor Jesucristo para los discípulos. Estuvo 3 años y medio con los discípulos, enseñándoles, platicando, cosas que no entendían, Él les decía, y luego se las interpretaba después en su tiempo que estaban con ellos. Y le preguntaban cosas, por ejemplo, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Cosas así, porque ellos platicaban y estaban con Él por un buen tiempo. No fue un día, no fue un mes, no fue una semana, no fue un año. Fue un gran tramo de tiempo para poder conocer al Señor. Y lo conocieron como el Rey de Reyes, lo conocieron como el Salvador, como el Sanador, como aquella persona que hacía milagros. Y él decía, y estas cosas que están viendo ahorita, ustedes van a hacer aún mucho más grandes las que están viendo, porque Él les iba a empoderar con el Espíritu Santo. Pero todo estaba preparando el Señor el camino para nosotros. Los lo conocían como el maestro, lo conocían como la guía, como el líder, y muchas personas así tienen una manera de pensar del Señor Jesucristo, pero la pregunta es, ¿cómo lo conocemos nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? Yo sé que ustedes han tenido milagros, algunos han tenido sanidades divinas del Señor, y eso es un aspecto que usted conoce del Señor porque usted lo ha vivido. ¿Cuántas personas no han sanado del cáncer? ¿Cuántas personas no han sido restablecidas de algún dolor o de algún problema físico? O aún un accidente de carro que el Señor le ha librado y aquí está completamente todavía. El Señor ha hecho todo lo de su parte desde
antes que nosotros fuéramos formados para que nuestra vida sea una vida santa lo mejor posible para Él. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. We need to do our part for the Lord. He's done everything He needs to do, and He continues to work in our life, but we need to do His will, to live for Him, to do what His will is, so that we will be blessed as well. Entonces, nosotros, cuando estamos conociendo al Señor, muchos de nosotros conocimos o hemos conocido al Señor por un milagro de alguien más. Hemos conocido al Señor porque usted tenía una necesidad, sus hijos, alguien estaba enfermo, alguien de su familia o su vecino, usted vio que algo, entonces comenzó a conocer del Señor. Pero el día de hoy ya eso no es suficiente, el conocer del Señor. Todo el mundo ya conoce de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cómo conoce usted personalmente? Es la pregunta. ¿Ya conoce al Señor? ¿Ya conoce la Escritura? ¿Quién es el Señor en mi vida? Ahí viene la pregunta también, ¿qué le dedicamos al Señor? Vimos que esta multitud agarraba hasta ramas, lo que más encontraba para la entrada triunfal del Señor. Si a nosotros nos tocara que el Señor viniera aquí entre medio, ¿qué sería lo mejor que usted le podía ofrecer como una entrada triunfal? Por eso yo siempre digo, y me gusta siempre clamar al Señor en mis oraciones y reconocerlo como el Rey de Reyes. No hay Rey mayor y superior que el Señor Jesucristo en mi vida. El Señor de señores. No importa qué tantos señores haga o cuántas personas sabias hay en el mundo, solamente hay un Señor de señores, que es el Señor Jesucristo. Entonces, es importante, me gustaba ahorita que estamos cantando alabanzas de las palmas, es importante siempre darle a nuestro Señor Jesucristo lugar. Cuando hace su oración, no piense en su necesidad, no piense en lo que quiere pedirle al Señor, piense primero en adorar al Señor. Y cuando usted comienza a adorar al Señor y comienza a darle su lugar primero, entonces ya la necesidad viene siendo segundo y el Señor cumple su necesidad. Es más, cuando usted está alabando al Señor, hay veces que se nos olvida la necesidad o el problema y yo no sé, yo te sigo alabando y de repente el Señor, usted ve que también hace la obra en su vida, pero necesitamos reconocerle como quien Él es en nuestra vida. La importancia de Cristo Jesús en nuestra vida marca la diferencia. Marca nuestra relación con Él. Usted quiere tener una relación con el Señor, comience a clamarle a Él. Comience a darle su lugar que Él se merece como el Rey de su vida. El Rey de mi vida. Como Rey, si el Señor me dice que haga algo, yo lo voy a hacer. Si el Señor me dice no lo hagas, tampoco lo voy a hacer porque yo quiero complacer a mi Rey. Fíjense que cuando comenzamos a pensar sobre reyes, los reyes tienen una autoridad tremenda, pero no nada más eso, tienen personal que trabaja con el rey. Hay personas que prueban la comida antes de que la pruebe el rey, por si alguien quiere contaminar o echarle veneno a la comida al rey. Hay personas que están vigilando el reinado de lejos, su trabajo es como atalaya, siempre estar viendo de lejos, viene alguien atacando, rey, hay que prepararnos. Y tiene todo un sistema de trabajo que sucede en el reinado porque el rey es el que manda y todos los demás hacen y obedecen. Fíjense que en el día que vivimos hoy, y yo creo que en la historia ha pasado también, muchas personas se quejan por el Señor. Que por qué hay SIDA en el mundo, que por qué sucedió lo del 9/11, que por qué Dios permite el COVID-19. Entonces, piensa en lo que está diciendo la gente, o si usted se ha quejado con el Señor, cuidado y piense primero antes de quejarse. Porque el Señor permite unas cosas en nuestra vida, pero no quiere decir que Él es el que lo está haciendo. Hay una diferencia cuando Dios permite que algo suceda y cuando Dios, si el Señor lo permite, hay que aceptarlo. El Señor lo permite por una razón. Pero si el Señor lo hace, es mucho más
fuerte porque es algo directamente del Señor. Muchas veces nosotros queremos una bendición de Dios, queremos que Dios nos multiplique, nos dé todo lo que necesitamos en la vida, pero no le damos su lugar. Yo siempre comparo la relación con nuestro Señor Jesucristo como su relación con su cónyuge. Hay de veces que usted, o seguido sería mejor, que le diga a su cónyuge: amor, te ves muy hermosa, muy preciosa, eres la mejor mujer del mundo y qué sé tanto, ¿verdad? Y luego algunas le dicen: ¿y qué es lo que quieres, verdad? O ¿qué es el almuerzo que quieres que te prepare? Pero se siente bonito, ¿verdad? Cuando alguien le halaga y lo suben así en un lugar tan tremendo. Y igual las mujeres, las esposas de sus esposos, es bueno que también le diga a su esposo: ay, mira, bien macizo mi esposo, mi trabajador, mi suplidor, mi suplente, ¿verdad? Mi cónyuge. No hay otro esposo más hermoso, más, que ser otra palabra mejor, guapo que tú, ¿verdad? Y se siente uno: ay, yo soy guapo, ¿verdad? Soy bien bonito, me gusta. Así es el Señor. Nosotros tenemos que hablarle bonito al Señor. Usted no aprende a hablarle bonito al Señor, ¿cómo quiere que el Señor le responda bonito? Necesitamos tener una relación con el Señor tan bella. Aunque es nuestro Rey, hay que servir a nuestro Rey lo mejor posible. Hay que darle lo mejor. Comenzamos con nuestro diezmo. Mira que me pagaron hoy, el 10% no es mío. La palabra, el Señor me dice que es de Él. Yo lo entrego. Hay los que administran el dinero, pues Dios los bendiga, pero yo estoy cumpliendo con entregarle lo que le pertenece al Señor. El 10% no me pertenece, la Escritura lo dice. Y eso no es suficiente. Aquí viene mi promesa, aquí viene mi ofrenda. Yo cumplo con lo que es mi responsabilidad para satisfacer al reino del Señor, a mi Señor Jesucristo. Que Él no va a llegar al cielo y me diga: pues me debes unos $1,000, $2,000, porque pues no dices tus diezmos, que no pagaste tus diezmos. Mira que había alguien necesitado y una ofrendita, ni pudiste dar unos $5 o $10. Eso sería algo difícil de sobrepasar. Yo lo quiero pensar de esa manera, pues que el dinero no es obstáculo, que su tiempo tampoco es obstáculo. Mire que es necesario que sus hogares hagan tiempo para el Señor. Si no hay más tiempo, hermano, allí en la regadera, pero póngase a alabar al Señor. Haga una oración también, pídele su bendición en ese día y va a ver como el Señor su parte. Él cumple, Él nunca le va a fallar. Todo lo cumple, pero tenemos que saber cómo darle su lugar como el Rey de Reyes en nuestras vidas. Bien, vamos a ponernos en pie porque no va a hacerlo muy tarde, muy largo. Me gusta la parte en el versículo 13, Juan 12:13 dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El nombre del Señor. Nosotros conocemos como el nombre del Señor Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. Usted proclame el nombre del Señor cuando usted necesite algo y confíe que se va a cumplir. Dice la palabra que no hay nombre, no hay otro nombre bajo, ¿qué dice? Bajo el cielo, más que podemos confiar que es el nombre de Cristo Jesús. Es el único nombre que tiene poder y tiene bendición. Hay que reconocerlo como nuestro Rey. Les invito a que se pongan. Enseguida oraremos también por las necesidades y la ofrenda, hermana. Gracias por recordarme. Vamos a hacer una oración de bendición, una oración donde usted le va a dar su lugar al Señor, el lugar que el Señor merece. Por eso escogí ese canto, porque dice: levanto mis manos. Levante sus manos, levante la oración, levante esa alabanza al Señor en esta hermosa mañana. Alabado sea, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Oh Padre, tú eres el Rey de Reyes y Señor. Señor, tú mereces todo. No hay nada imposible.
seguimos confiando y seguimos, Señor, viviéndote, Señor, en tu cumbre, Señor. Tú dices en tu palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, clamad y se os abrirá. No hay nada imposible cuando tú no haces posible. Tú eres, Señor, omnipotente, omnisciente y omnipresente, Señor. No hay nada imposible para ti, Padre. Gracias te damos en esta hermosa mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. En esta hermosa mañana clamamos, Señor, victoria de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Alabado sea tu nombre. En nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Alabado sea. Holy is your name. Holy is your name. Alabado sea. Alabado sea. Gracias, Señor. Me gusta seguir alabando al Señor y dejarte en el canto adelante. El Señor no ha terminado esta hermosa mañana, Señor. Oh, Señor, alabado sea. Oh, Padre, que no mereces todo. Oh, Señor, tú sigues siendo el mismo ayer y hoy por los siglos, Padre. Tú no cambias tus promesas, cada promesa que has dado y que has escrito, Señor, se ha cumplido, Padre. Oh, Señor, un día vendrás por nosotros, Padre. Vienes por un pueblo que está preparado, un pueblo que te alaba, Señor, un pueblo que te da el lugar que tú mereces, Señor. Alabado sea.